Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Origami, de Homero Carvalho Oliva. Tomiase Arakaki tardó una vida en descubrir todas las formas secretas que encierra el papel. Cuando, por fin, creyó que había dado forma al último de los animales de la creación, supo por un sueño que aún le faltaba un mamífero bípedo. Con la experiencia ganada en 70 años, dobló y plegó hábilmente la hoja y, en segundos, fueron apareciendo las extremidades, el tronco y la cabeza del hombre. Satisfecho con su obra, lo dejó sobre la inmensa mesa en la que a lo largo de 7 décadas había ido acumulando sus seres de papel y se fue a descansar. Al día siguiente, descubrió asombrado y abatido que varios de sus más hermosos animalitos habían sido cazados y destrozados. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mi compañero de mesa, Edwin Solórzano. Tras haber avanzado en nuestros recorridos por las brevedades sudamericanas, hoy traemos la palabra y las brevedades del escritor boliviano Homero Carvalho Oliva. Escuchábamos al inicio del programa uno de los microrrelatos de este autor. Pero, ¿quién es Homero Carvalho Oliva? Este poeta y cuentista nació en el departamento del Beni, en Bolivia, en el año de 1957. En el marco de la cuentística ha obtenido diferentes premios, como el Premio Único Latinoamericano de Cuento de México en 1980, el primer Premio Nacional de Cuento en el año de 1995 y el primer y segundo Premio de Cuento Casa de la Cultura Raúl Otero Reiche en los años 1983 y 1984, respectivamente. Su obra literaria ha sido publicada en otros países y ha sido traducida a varios idiomas. Sus cuentos figuran en más de 30 antologías nacionales e internacionales. 2 de sus textos de microficciones, de los que leeremos algunas en este programa, se titulan La evidencia del silencio y Por el ojo de las agujas. Debo aclarar que esta entrevista fue realizada en el año 2022 y por eso escucharán algunas referencias de nuestro invitado en relación con eventos que se llevaron a cabo en ese año, pero también a inicios del 2023. Iniciemos pues esta conversación preguntándole al maestro Homero Carvalho, nuestro invitado del día de hoy, qué significa para él la brevedad y cómo llega a embarcarse en esta modalidad literaria. El año 1980 salí exilado a México durante la dictadura de Luis García Meza en Bolivia. Resulta que yo era dirigente universitario y militante de una organización de izquierda y me vi obligado a salir al exilio. Lo hice a un hermosísimo país como es México y allí descubrí la revista El Cuento que dirigía Edmundo Valadez. Además de traer cuentos, valga la redundancia, al costado, en el litoral de la página, traía estas pequeñas historias contadas, o estas historias más bien contadas en pocas palabras, ¿no? Que esa es la definición también del minicuento. Ahí entonces yo me di cuenta que podía seguir escribiendo estas historias, que de alguna manera ya lo venía haciendo, pero que no creía que tuvieran alguna validez. Y ahí me di cuenta que sí tenían una validez y que yo podía seguir escribiéndolas. Entonces
¿Qué hice? Ya lo empecé a hacer con mucho más seriedad, ¿no es cierto? Aprendí a condensar la historia, sacando todo el ripio, eliminando nombres de los personajes o circunstancias innecesarias. Aprendí a jugar con la ambigüedad semántica de algunas palabras y a enfrentar al lector con la intertextualidad, que creo que son características de la microficción. Noticia de Homero Carvalho Oliva. ¿Cómo se llama la calle en la que fue asesinada la niña? No lo sé. Está en un barrio perdido, respondió el reportero. Averigüen, vayan al barrio y pregunten, insistió el jefe de redacción. ¿Y la niña? Pongan NN y listo. Profesor Homero, hablemos de eso que en los medios se denomina el boom de la minificción en habla hispana. ¿Cuál es su opinión sobre ese tema? Respecto al boom de la minificción en Hispanoamérica, creo que eso tiene que ver con nuestra tradición cuentística. La mayoría de los grandes escritores, de los grandes narradores de Hispanoamérica, siempre han escrito microficción, siempre han escrito minificción. Ahí tenemos, por ejemplo, a Cortázar, a Borges, por supuesto, a García Márquez, a los mexicanos, ¿no es cierto?, a Juan José Arreola, a Edmundo Valadez. Es decir, la mayoría de nuestros grandes escritores siempre han escrito alguna historia en pocas palabras. Entonces creo que el haber llegado, digamos, a ese boom que vivimos ahora era un resultado natural. ¿Por qué el boom? Yo creo que esto ha contribuido muchísimo la pandemia, la cuarentena. En la cuarentena el minicuento, la microficción, el microrelato se apoderaron de las redes sociales, especialmente del Facebook, del Instagram y del Twitter. En Face de pronto empezó a haber pues un boom de publicaciones digitales, tanto a nivel personal como a nivel colectivo, es decir, microficcionistas que se juntaban entre ellos, creaban colectivos, creaban antologías temáticas o simplemente por la calidad de la microficción. Durante el año 2020 y 2021 han sido muchísimos los libros antológicos que han salido con respecto a la minificción, así como también las videoconferencias. Descubrimos que podíamos leer en videos, subir videos ya sea particulares o ya sea de muchos microcuentistas, y pues y hoy estamos viviendo sin duda alguna eso, digamos, que la soledad de nuestras casas nos permitió asumir la posibilidad de compartir nuestros textos con el resto del mundo, y creo que eso ha sido bueno en general. Hablemos ahora del tema de la minificción en Bolivia. ¿Qué puede contarnos sobre la producción en su país? Respecto a Bolivia, creo que fui uno de los primeros autores bolivianos en publicar un libro exclusivo de microficción. Otros escritores ya habían incluido algunos textos en sus propios libros. Yo mismo tenía microficciones en libros de cuentos en general. El año 2010 publiqué un libro que se llamó Cuento Súbito, y a partir de ahí he sido publicado en varios países, entre ellos el Perú, México, etcétera, etcétera. En la actualidad en Bolivia existen extraordinarios microcuentistas. Yo inicié, por ejemplo, los encuentros internacionales de microficción, que este año ha llegado a su sexta versión, pero ya no lo dirijo yo este año porque creo que había que pasar la posta. Y pues le pedí a dos extraordinarias escritoras, como son Eliana Sosa y Sandra Concepción Velasco, que se hicieran cargo ellas del encuentro, y lo hicieron mucho mejor que yo, de una manera extraordinaria, lo cual a mí me complace.
Definitivamente creo que el encuentro en microficción ya se ha institucionalizado, han venido escritores de varios países y es uno de los encuentros que tiene mayor éxito y prestigio en el mundo de la literatura. Maestro, según usted, ¿qué cualidades o características debe tener un microrrelato para que sea de buena calidad? Bien, respecto a las características de la minificción o microficción, yo creo que la microficción es el fantasma de la narrativa y los lectores somos el lugar de sus apariciones, parafraseando a un famoso cuento de Juan José Arreola. La microficción está y no está en el papel, aparece y desaparece en sorprendentes epifanías que asombran, conmueven o exterminan al lector. Por eso mismo creo es la quimera, un fantástico cruce entre la narrativa y la poesía. En el minicuento no interesa tanto lo que se escribe como lo que no se escribe. Importa mucho más lo que se deja de decir, lo que se sugiere, porque allí está el verdadero universo narrativo. El minicuento contemporáneo echa mano de todo lo que puede. Aprovecha de las leyendas, de los mitos, de los clásicos de la literatura, del teatro, del cine, de la religión, en fin. Todo le sirve para comprometer al lector en una lectura intertextual. Lectura en la que está presente la parodia, el aforismo, la fábula, la parábola, el epitafio y por supuesto el poema, además de la ironía. Incluso el título es parte sustancial del texto, llegando a redondear la historia contada. Cábala, de Homero Carvalho Oliva. Esto que les cuento no lo escribió el cronista, sacerdote y soldado conocido como Inca Garcilaso de la Vega, ni se encuentra en los documentos catalogados por don Gabriel René Moreno, insigne historiador y príncipe de las letras de Bolivia. Consta, eso sí, en algún otrora importante legajo de las antiguas provincias de Mojos y Chiquitos que el tiempo y los insectos consumen en un perdido rincón del archivo histórico de la ciudad de los 4 nombres. En ellos se da noticia de un individuo hallado culpable y condenado a la horca por blasfemias y herejías. La crónica dice que el hombre andaba, en esos días coloniales del Señor, repartiendo pasquines cuya prédica afirmaba que Dios es una invención del diablo, para que la gente pueda pecar en paz, pensando que luego serán perdonados. Hablemos ahora de ese libro de 1983 titulado Biografía de Otoño. ¿Qué pueden encontrar los lectores allí? Biografía de un otoño fue mi primer libro publicado, año 1983. Antes de este libro yo tenía ya algunas publicaciones hechas en suplementos literarios, en periódicos, en revistas, pero en este libro recogí algunos de mis mejores cuentos, cuentos premiados. En México había ganado el año 1980 el primer premio latinoamericano de cuento con un texto que se llama Joñiqui. Lo incluí en este libro, además de otros cuentos premiados en concursos bolivianos que habían obtenido los primeros lugares. Es un cuento que es el inicio de todo, el origen de todo. Es el cuento, digamos, la piedra clave, ¿no? En Aymara hay una frase que dice, que se llama Taipicala, la piedra del centro, que da origen a todo. Este libro, Biografía de un otoño, es el que da origen absolutamente a todos mis demás libros, porque de ahí van a venir novelas y van a venir mis libros de poesía. ¿Qué puede contarnos sobre las influencias o las referencias que han marcado su obra? ¿Cuáles son los temas que yo trato en mi narrativa y en mi literatura en general? ¿No es cierto? Pues son muy variados. En los primeros años, cuando en mi país todavía habían las dictaduras, los temas tenían que ver con la justicia social, el compromiso político, pero a medida que recuperamos la democracia, estos temas fueron variando y ahora puedo escribir desde cosas íntimas hasta ciencia ficción, pasando por el terror o por el horror. Y en la poesía incluso he escrito poesía épica. De hecho, el 24 de enero en la Universidad de Sergipe, en la ciudad de Aracaju, Brasil, me van a hacer un homenaje
como uno de los poetas épicos de América Latina, lo cual me llena de orgullo. El Bocor, de Homero Carvalho Oliva. El forense informó, perplejo, que el hombre aparentemente había muerto desangrado por cientos de agujas. Sin embargo, no se encontró ninguna de ellas en el cuerpo. El detective volvió a leer la carta de suicidio que la víctima había dejado y recordó que este era un bocor, un sacerdote vudú. Además recordó que en una mano llevaba un muñeco parecido a él, clavado con cientos de agujas. ¿Qué puede contarnos sobre ese libro titulado Los cuentos del gallo Nigüento? El segundo libro de cuentos fue Los cuentos del gallo Nigüento, que tiene que ver con un juego que hay en la tierra de donde yo nací. Yo nací en la parte amazónica de Bolivia, y había un juego que decía: te cuento el cuento del gallo Nigüento que se sacó las niguas y se fue contento. Entonces, por eso es que le puse este nombre, porque son cuentos de la parte amazónica de Bolivia. Aquí hay, tanto en el primero, en Biografía en Otoño, como en este, hay varios microcuentos incluidos también, ¿no? Algunos de mis, incluso de los microcuentos emblemáticos en mi literatura están incluidos ya en estos dos libros. Lamentablemente la primera edición que saqué de Los cuentos del gallo Nigüento no fue una buena edición, tenía muchos errores ortográficos, no tuve, digamos, el tino de corregir bien las pruebas de Galera, y la tuve que hacer desaparecer. Pero bueno, ahí quedó y es una experiencia narrativa hermosa, porque ahí considero que hay algunos de los mejores cuentos de mi producción literaria. Y de ese otro libro que se llamó Historias de Ángeles y Arcángeles, allí, ¿qué puede encontrar un lector? Historias de Ángeles y Arcángeles. Este debe ser el primer libro que escribí con una temática en particular. Dije, voy a escribir un libro de cuentos sobre ángeles y arcángeles. En mi país los arcángeles son un tema muy especial, puesto que hay una escuela de pintura que nace en la época de la colonia de pintores indígenas, la mayoría anónimos, que pintaron arcángeles, arcabuceros. Entonces a mí siempre me llamó la atención estos seres desde que era niño, y decidí pues dedicarles un libro. En este libro hay ángeles de todo tipo, ángeles guardianes, ángeles que se arrepienten de haberlo sido o de ser ángeles, ¿no es cierto? Y prefieren ser ángeles caídos. Obviamente está el ángel luminoso, está Lucifer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y hay también ángeles de grandes personalidades. Está el ángel de Buda, el ángel de Maquiavelo, el ángel de Hitler, etcétera, etcétera. Satisfacción pública, de Homero Carvalho Oliva. El joven periodista se dispuso a entrevistar al viejo escritor. No haría las preguntas clásicas de por qué escribía, iniciaría por sus críticos. Había anotado una cita de Huidobro. Le aseguro que me sonrío de la cólera, de las intrigas y las porquerías de todos los ratones literarios. Esperaba que le respondiera algo así para contraatacar. Disparó. ¿Le afectan las críticas? El escritor bebió un trago de agua fría y respondió: no me afecta. Lo que hago con los odiadores es volverlos personajes de mis obras. Son tan miserables que nunca me hacen quedar mal en una buena historia. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. Inmigrantes.
Creen que se llevan el amor de una muchacha, prendido como un escapulario que espantará todos los males. El sabor del guiso de carne de la madre, el abrazo del amigo de infancia que promete recordarlo en cada festejo, la lágrima del hijo que inunda sus labios y el olor a humedad que en cada verano recorre las calles y se pega en las ropas. Cuando llegan a su destino, al otro lado del mundo, descubren que han olvidado su equipaje. Álbum de familia. Una luna preñada ilumina el álbum, sus huéspedes descansan. A tierra huele la ausencia en las grises páginas, en los retratos sepia, hasta la luz es vieja. El pasado ama el polvo, almas mías. Las miradas de los huéspedes, fantasmas de las palabras, honran nuestro pasado. En la orilla de mis ojos, la arena se humedece con el mar de sus recuerdos y las sirenas buscan un puerto. Recuerdos propios, escuchados e inventados, imaginados tal vez, contados por familiares. A mi edad, los recuerdos ya muestran signos de cansancio y escucho el silencio de mis ancestros. Silencio acunado en el tiempo, aún queda espacio en las hojas, me adelanto al presagio. No son muchas las imágenes suficientes para creer en el amor, para sospechar que el eco de sus miradas se repite en nuestros hijos. A contrasombra, una fotografía a colores, descolorida y carcomida por la humedad, muestra el busto de mi padre, que no creía en esos homenajes. Su rostro de cemento fue canonizado en una pequeña plaza de un barrio de la ciudad que amaba. Coquetas pasan las muchachas moviendo sus nalgas y él sonríe. En el ocaso les susurra poemas a los enamorados que adivinan que fue poeta. Los niños se preguntan quién es y los viejos lo saludan por su nombre, contándole que las estaciones también envejecen. En noviembre volveré a abrir el álbum y consagraré sus retratos. La partida. Toda partida nace de un silencio, y si dices que vas a partir, es porque ya te has ido, y el camino peregrina en ti. Así como las montañas, los ríos, las quebradas y las ciudades que imaginas distantes, como la que vas a dejar, ya son esencia enraizada en tu paisaje interior. El otro, que también soy yo, me avisa que no olvide que la partida entraña la ceremonia del retorno, en la que el fuego de la palabra será el principio que concentre lo perdido, lo temporal y lo eterno. Escuchábamos en voz de la escritora venezolana Denise Armitano 3 poemas escritos por nuestro invitado del día de hoy. Maestro, hablemos de su obra poética. En una entrevista que leí en la web, usted decía que la poesía surge como una respuesta a los interrogantes que le vienen de la filosofía. Hablemos de eso y de los temas que atraviesan su ejercicio como poeta. Respecto a mi trabajo poético, yo siempre que me preguntan la diferencia entre poesía y narrativa, yo digo que en la narrativa los escritores somos una especie de dioses creadores, es decir, creamos absolutamente todo nuestro universo y lo que en él existe en la narrativa. Creamos el mundo, lo destruimos, creamos los personajes, le damos un perfil físico, psicológico, creamos las circunstancias, la historia, creamos el tiempo, creamos el espacio, ¿no? En cambio, en la poesía es Dios y nos hace su personaje en el poema. Es decir, el poeta es el verdadero personaje del poema. En la línea poética que he seguido tiene que ver con sin duda alguna, con mis padres. De mi padre, Antonio Carvalho Urey, yo heredé toda la parte literaria misma, digamos, porque él tenía una pequeña biblioteca, mis padres eran separados, y cuando yo iba a visitarlo en las vacaciones
finales de fin de año, pues ahí podía leer el boom latinoamericano. Entonces de él aprendí la parte bibliográfica, me nutrí de la literatura. Y de mi madre, que gracias a Dios sigue viva, pues aprendí el lenguaje de la naturaleza, aprendí a leer entre las hojas de los árboles, el sonido del viento, el lenguaje de los animales, y mi poesía se nutre de ambas, mi literatura en general, pero especialmente la poesía. Tengo poemas épicos, libros que son todo un poema extenso, como por ejemplo Los Reinos Dorados, que es un poemario que me da grandes satisfacciones. Han hecho tesis doctorales y de maestría sobre este poemario, e incluso han hecho un estudio académico comparando Los Reinos Dorados con el poema de Chile de Gabriela Mistral. Imagínense ustedes, para cualquier autor, ya sea boliviano o ya sea de cualquier país del mundo, que comparen su obra con la obra de un premio Nobel, pues es motivo de mucho orgullo, de mucha honra, y eso es lo que yo siento cuando leí este ensayo que me ha traído muchas, pero muchas satisfacciones. Este poemario ha sido publicado en España, bueno, aparte de Bolivia, ha sido publicado en España, y también ha sido publicado en Brasil, en edición bilingüe portugués-español. Tengo poesía romántica, por supuesto. Los poetas tenemos que ser románticos porque esa es, digamos que es el kit de la poesía, el amor, ¿no es cierto? Como tengo poemas acerca de algunas cosas especiales de la cultura de mi país, como por ejemplo los quipus. Tengo un poemario que se llama Quipus, que intenta rescatar todo ese mundo andino y ese lenguaje, que era el lenguaje de los quipus, que no solamente era para llevar cuenta de algo, ¿no? También contaba, porque llevar la cuenta también es contar, pero además de llevar la cuenta estadísticamente, los quipus contaban historias, y eso es lo que yo intento rescatar en este poemario. En cuanto a la poesía, pues me siento muy satisfecho. La literatura en general ha sido muy generosa conmigo, me ha hecho viajar por todo el mundo. Tengo un libro que va a salir muy pronto, que se llama Ciudades, donde estoy contando de algunas de las ciudades que he visitado a lo largo de estos años, ciudades a las que he sido invitado a participar en ferias internacionales de libro, en encuentros de narrativa y en festivales internacionales de poesía. Pues me siento muy orgulloso y feliz de haber conocido estas ciudades por la literatura. Las dos últimas que conocí, fíjense, o la última que conocí en realidad fue París. Yo cuando era joven dije que iba a ir a París, no de turista, sino el día que me inviten, porque mi obra literaria mereciera que me inviten a esta ciudad, y así sucedió. Pues estuve en París invitado al 6º encuentro hispanoamericano de literatura. Bolivia era el país invitado y yo era el escritor homenajeado. Luego estuve en México, mi segunda visita a México, en la Feria Internacional del Libro, y el 2023 voy a estar en Brasil para recibir un homenaje de la Universidad Federal de Sergipe. Bien, eso sería lo que yo tengo que contarles. Un abrazo y muchísimas gracias por la entrevista y por escucharme. Gracias. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Antes de terminar este programa, quiero invitarlos a escuchar 3 relatos muy breves de nuestro invitado del día de hoy, el maestro Homero Carvalho Oliva. El espejo de Homero Carvalho Oliva. Alejandro el Magno, conquistador del mundo conocido por entonces, peleó 1000 batallas y las ganó todas, hasta que, en un arroyo de aguas claras, se agachó a beber agua y en el reflejo cristalino conoció a su peor enemigo. Vida, de Homero Carvalho Oliva. El niño quiere despertarse joven. El ingrato joven olvida al niño y teme convertirse en adulto. El adulto desprecia al joven y evita pensar en su vejez. El anciano se busca entre los niños que alegres juegan en el parque. Celos, Homero Carvalho Oliva. De adolescente me enamoré de una monja y cada noche moría de celos, pensando que ella estaba con Dios.
Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa. Un agradecimiento especial al maestro Homero Carvalho Oliva por todos sus conocimientos y por compartir su narrativa con nosotros. A los amigos Norbey Echeverry, Darina Ortiz y Diana Gutiérrez por prestarnos sus voces para leer unos de los micros de nuestro invitado. Por supuesto, también el agradecimiento a Edwin Solórzano, quien desde el estudio de Voces Alas, Volamos tu Imaginación, nos aportó con una serie de audios ambientados. Pueden escuchar los trabajos de Edwin en su canal de YouTube Lecturas Amenas. Agradecemos también a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.